Bien, vamos a trabajar con la página 12, bien, el ejercicio 18. ¿Qué es lo que nos dice este ejercicio? Nos dice lo siguiente: obtener las raíces cuadradas, bien, de los números naturales del 1 al 25 y determinar cuáles de ellas dan por resultado números racionales e irracionales. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar la calculadora, ¿sí? Y vamos a calcular todas las raíces cuadradas que hay desde el 1 al número 25, ¿sí? Yo les voy a compartir la solución de todas, ¿bien? Para que más o menos visualicen. Después verán ustedes si les dan los mismos resultados o no, ¿bien? Es un ejercicio muy simple, es solamente para aprender a usar la calculadora, ¿sí? Entonces, teníamos acá las soluciones del ejercicio número 18. Raíces cuadradas del número 1 es 1, la del número 2 es 1,4142. Yo les puse puntitos suspensivos aquí, lo cual significa que esos números continúan, ¿bien? Y va a depender según la cantidad de números decimales que tenga el visor de su calculadora, ¿sí? Va a depender de eso, básicamente. Hay calculadoras que tienen 12 decimales, otras tienen 10, otras tienen 8. A mí me interesa con que pongan, aunque sean los 4 primeros, ¿bien? Aunque pongan los 4 primeros, está bien, ¿sí? Solamente este ejercicio es para aprender a calcular raíces cuadradas, ¿sí? No tiene otra cosa más que tomar la raíz cuadrada y ver en qué casos nos da un resultado racional y en cuáles uno irracional. Como verán, cuando aparece un número entero, ese va a ser un resultado racional y los demás van a ser resultados irracionales, ¿sí? La raíz cuadrada de 1 nos da 1, así que ese es un resultado racional. La raíz cuadrada de 4 nos da 2, así que ese es un resultado racional. La raíz cuadrada de 9 es 3, así que ese es racional. La raíz cuadrada de 16 es 4, así que ese es un resultado racional, y la raíz cuadrada de 25 es 5, y ese es un resultado racional. Los demás van a ser irracionales. Bien, el ejercicio 19 ahora nos dice: evalúa, significa decidir o decir si las siguientes afirmaciones son correctas o no. Bien, en caso contrario, justificar. Y entonces nos dice la suma de dos números irracionales siempre es un número racional. A ver, este punto 19 lo podemos, digamos, trabajar un poquito cuando hicimos o resolvimos el ejercicio 17. Verán acá que acá tengo la suma, por ejemplo, de dos números irracionales, más allá que están dentro de una raíz, pero es la suma de dos irracionales. El número pi más el opuesto de pi es una suma de irracionales. Que en definitiva después me va a quedar que es una resta, va a quedar como una resta, y me queda la raíz cuadrada de 0, ¿bien? O 0. Y 0 es un número racional, si vamos al caso. Entonces, acá podríamos indicar que la suma de dos números irracionales es siempre un número racional, y no siempre, a veces nos da un número racional. Esa sería la justificación, ¿sí? En el caso B nos dice la suma de un número racional y un número irracional es siempre un número racional. Esta es verdadera, ¿sí? Esa es verdadera. Así que ahí no tendrían que justificar nada. Después el C dice, por ejemplo, el producto de dos números irracionales es siempre un número irracional. Y acá no siempre va a ser un número racional. A veces puede suceder que me dé un número racional, ¿sí? Son todas bastante sencillas y las vamos a poder obtener de lo que estuvimos practicando en la actividad número 17, ¿sí? De ahí pueden sacar después las soluciones, las justificaciones o los contraejemplos para poder decir si son verdaderas o no.
El ejercicio 20 nos dice, bueno, ¿a qué conjunto numérico pertenece el número raíz cuadrada de 77? Ahí tienen que calcular la raíz cuadrada de 77 y decidir, ¿bien? Igual acá está como marcado, al de los irracionales y reales. Justamente, si es un número irracional, es real, sí o sí, ¿bien? Y después, el ejercicio 21 nos dice, bueno, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta? Y ahí le da un par de afirmaciones y tendrán que decidir si son correctas o no. Es parecido al 19. Lo pueden esto resolver teniendo en cuenta cuando vimos el diagrama de Bell y el diagrama de Haas. Continuando en el cuadernillo, ¿sí? Continuando en el cuadernillo, ya vamos a ir a la página número 13, vamos a tener lo que son las aproximaciones decimales. ¿Qué es una aproximación decimal? Una aproximación decimal es aquello que vamos a considerar como un acercamiento, ¿bien? Aproximación. Me aproximo a algo. Y esto lo vamos a hacer con respecto a los números, ¿bien? Con respecto a números. Vamos a aproximar números en este caso, ¿bien? Entonces, vamos a tener números que son decimales, con lo cual significa que van a tener varias cifras decimales, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa siempre aproximar a lo que son la primera, la segunda, a lo sumo la tercera cifra decimal, más que eso no, ¿sí? Entonces tenemos que conocer cómo se llaman esas cifras. La primera cifra decimal, ¿sí? El número que aparece después de la coma, que está inmediatamente pegadito a la coma, se llama décimos, ¿bien? El que le sigue, el que estaría en segundo lugar después de la coma, se llama centésimos. El que está en tercer lugar se llama milésimos. El que está en el cuarto se llama 10 milésimos. ¿Bien? Esto como para que tengan idea de cómo se llaman las cifras que aparecen después de la coma. La primera son décimos, la segunda centésimos, la tercera milésimos y la cuarta 10 milésimos. Por lo general, vamos siempre a aproximar a milésimos, centésimos o décimos. Más que eso no. Tenemos dos tipos de aproximaciones. Unas que son por truncamiento, ¿bien? Y otra que es por redondeo. La que es por truncamiento es sumamente sencilla, es fácil. ¿Por qué? Porque justamente esa palabra truncar significa cortar y lo que sigue detrás no me importa, ¿sí? Por eso es truncamiento, corto, trunco. ¿Cómo es? Bueno, aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 23. Bien, cuando calculamos la raíz cuadrada de 23, es aproximadamente este símbolo, el signo igual con un rulito arriba, significa aproximadamente. Es aproximadamente 4,795831,5. Entonces, si quiero hacer una aproximación decimal por truncamiento, y lo quiero hacer a décimos, ¿qué voy a hacer? Directamente digo, bueno, 4,7, y lo que sigue después, ¿sí? Lo que está después del 7, no me interesa, así que lo corto el número. Y si yo hago una aproximación decimal por truncamiento a lo que es la raíz cuadrada de 23, voy a decir que es 4,7. Si lo quiero hacer a centésimos, bueno, ahí considero de la coma 2 lugares más. Entonces voy a tener el 7, el 9, y lo que siga después del 9 no lo tengo en cuenta. Si me piden una aproximación decimal, pero a milésimos, ¿qué hago? Después de la coma cuento 3 lugares, ¿sí? Y lo que siga después ya no lo tengo en cuenta. Por esa razón me queda 4,795. Y en el caso de que me pidieran a 10 milésimos, ¿sí? Que considere hasta la cuarta cifra después de la coma, bien, después de la coma cuento 4 cifras y todo lo que esté después no lo tengo en cuenta, ¿bien? O sea que va a quedar 4,7958, ¿bien? Por truncamiento directamente voy a cortar
y desechar todo lo que siga. Ahora, ¿qué pasará si me piden una aproximación decimal, pero por redondeo? Por lo generalmente se usa este tipo de aproximación decimal, la que es por redondeo, ¿sí? Y cuando es por redondeo, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que considerar si son redondear a décimos, a centésimos o a milésimos. Eso siempre es igual. Ahora, ¿qué pasa cuando me dicen un redondeo a décimos? Cuando es un redondeo a décimos, me fijo cuál es la primera cifra decimal y también me tengo que fijar cuál es la segunda cifra. Bien, cuando es a décimo tengo que poner atención en la primera cifra después de la coma y la segunda cifra después de la coma. Si esa segunda cifra que está después de la coma es un número 5 o un número más grande, a la primera cifra que tengo en cuestión le tengo que sumar 1. ¿Bien? Ahora, si el número que sigue después de la primera cifra es 4 o más chico que 4, hago lo mismo que con el truncamiento, ¿sí? Desecho todo lo que sigue. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 23. Vamos a usar el mismo ejemplo que usamos con el truncamiento, para que vean justamente cuál es la diferencia. Tenemos entonces que la raíz cuadrada de 23 es aproximadamente 4,7958. Entonces, queremos un redondeo a décimos. Entonces, si queremos un redondeo a décimos, me voy a parar en el 7 y me voy a fijar qué es lo que sigue. Lo que sigue es un 9. Ese número que sigue es más grande que 5. Entonces, como es más grande que 5, al 7 le voy a sumar 1. Y entonces, cuando haga el redondeo a décimos, me va a quedar que es 4,8. ¿Por qué 4,8? Bien, como después de ese 7 seguía un 9, entonces le sumo 1 al 7. Por esa razón, me quedó 4,8. ¿Sí? 4,8. Si quisiera hacer el redondeo ahora, pero a centésimos, bien, si lo quisiera hacer a centésimos, me voy a fijar cuál es la segunda cifra, bien, cuál es la segunda cifra y también la tercera, bien. Tengo que tener digamos, este lapso, digamos, decir, bueno, a ver, tengo la segunda y la tercera, me tengo que parar ahí como entre medio, ¿sí? De las dos, cuando hago un redondeo a centésimos. Entonces, fíjense que después del 9 hay un 5, y dijimos que sería 5, o un número más grande que 5, tenía que sumar 1. El tema es que tengo un 9 acá, ¿sí? Tengo un 9. Si sumo 1, ya me queda 10, y no puedo poner un 10. Entonces, ¿qué hago? Considero todo el número completo, 79, ¿sí? Considero las dos cifras, 79. ¿Y qué hago al 79? Le sumo 1, y entonces 79 más 1 me queda 80. Por esa razón quedó 4,80. O bien podría ser 4,8, ¿bien? Pero como me pedían un redondeo a centésimos, tengo que dejar las dos cifras después de la coma, ¿bien? Ahora, si me piden un redondeo pero a milésimos, entonces me tengo que parar en la tercera cifra después de la coma, ¿bien? En este caso es un 5, ¿bien? Y tengo que observar qué hay después de ese 5. Como después de ese 5 hay un 8, ¿qué hago? Al 5 le sumo 1. Por esa razón me quedó que el redondeo a milésimos es 4,796. Si lo quisiera hacer ahora, el redondeo, pero a 10 milésimos, la cifra 10 milésimos es la cuarta después de la coma, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo 4,7958. Me tengo que parar en el 8, ver qué pasa. Después de ese 8 hay un 3. Bueno, como es un 3, ¿qué hago? Todo lo que está después ya no me interesa, porque como el que sigue después del 8 es un número menor que 5, no me va a modificar en nada.
solamente voy a sumar 1 si la cifra que está después de la que me indican es 5 o mayor que 5, ¿sí? Este redondeo es la aproximación que más se usa, ¿sí? La aproximación por redondeo es la que más se usa. Acá les indiqué como para tener en cuenta que cómo se llaman las cifras después de la coma, ¿sí? La primera dijimos que era décimos, la segunda centésimos, la tercera milésimos, la cuarta 10 milésimos, ¿bien? Nosotros vamos a usar las primeras 3, 4, más que eso no, ¿sí? Entonces ahora podemos realizar lo que es el ejercicio número 22. ¿Cómo lo vamos a realizar este ejercicio? Bien, acá son todas raíces cuadradas. Entonces, vamos a tener que tomar la calculadora, ¿sí? Y me piden, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, ¿sí? En ese caso me están diciendo raíz cuadrada de 2. Esta raíz ya la calculamos, ¿bien? O ya la vimos como era cuando vimos las soluciones del ejercicio 18, ¿sí? En ese caso me quedaba que la raíz cuadrada de 2 era aproximadamente 1,41, 42, 13, ¿bien? Y siguen con varias cifras decimales. Entonces, me dice acá que haga un redondeo a décimos, ¿sí? Un redondeo a décimos. Después de la coma está el 4, ¿bien? Que es el décimo. Y entonces me tengo que fijar ahora, ¿qué sigue después de ese 4? Sigue un 1. Entonces, como sigue un 1 y es menor que 5, no le voy a dar mucha más importancia y voy a decir que ese número me va a quedar que es como 1,4. Directamente así. Ya está, hice un redondeo a décimos. Cuando es un truncamiento, ¿sí? Cuando es un truncamiento, directamente corto, sin importarme qué es lo que sigue después. Y es un truncamiento a décimos. Entonces, me paro en el 4 y directamente digo, todo lo que sigue lo corto. Y ya me va a quedar que es 1,4. ¿Sí? Ahora, me piden un redondeo a centésimos. ¿Sí? Entonces, vamos a observar acá lo siguiente. Tengo 1,41, ¿sí? Es a centésimos, tengo en cuenta el 1, y me fijo que sigue después de ese 1. Como después de ese 1 sigue un 4, bueno, como el 4 es menor que 5, no me va a cambiar en nada, y directamente me va a quedar que es 1,41, ¿sí? Y en el caso del truncamiento, ¿qué voy a hacer? Es un truncamiento a centésimos. Me fijo cuál es la segunda cifra, ¿bien? Es un 1, y ahí tengo ya 1,41, ¿bien? Y todo lo que sigue detrás no lo tengo en cuenta, así que pongo 1,41 en este casillero, ¿sí? Siguiendo con el otro, vamos a hacer otro más, por ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 12, y acá vamos a poner la raíz cuadrada y 12, según como sea la calculadora pondrán primero la raíz cuadrada y después el 12, o bien pondrán 12 y después la raíz cuadrada. La calculadora que yo les dije que descargaran, la Hyper Scientific Calculator, ponen la raíz y después el número, y les va a quedar en el visor la raíz cuadrada de 12. Bien, en ese caso va a quedar que es 3,4641,01. ¿Bien? Y sigue con un montón de cifras decimales más. Bien, redondeo a décimos. Redondeo a décimos. Entonces, en el redondeo a décimos me tengo que parar en el 4, ¿bien? La primera cifra pegadita a la coma, y me fijo qué es lo que sigue. Sigue un 6, ¿bien? Como sigue un 6, ese 6 es mayor que 5, entonces al 4 le tengo que sumar 1. ¿Cómo va a quedar esto? Como 3,5, ¿bien? Fíjense que acá cambió, porque después de ese 4 había un 6. Cuando haga el truncamiento, ¿sí? No me va a importar qué es lo que sigue. Acá voy a poner que es 3,4, ¿sí? Ahí no me importa qué es lo que sigue, ¿bien? En el redondeo,
a centésimos, ¿qué voy a hacer? Voy a tener en cuenta el 46, ¿bien? Y ver qué sigue después, ver qué pasa con la tercera cifra, ¿sí? Después de la coma. La tercera cifra después de la coma es un 4. Como el 4 es menor que 5, no me cambia nada, así que directamente voy a poner que es 3,46, ¿sí? Y ahí queda. Y cuando haga el truncamiento, ¿qué hago? Me fijo cuál es la segunda cifra después de la coma y todo lo que esté detrás no lo tengo en cuenta. Así que en este caso me queda 3,46, ¿sí? En algunos casos quedan iguales y en otros casos no quedan iguales, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, cuando hicimos el redondeo a décimos y el truncamiento a décimos, no quedaron iguales. Hubo una diferencia, ¿bien? Hubo una diferencia. Esa diferencia es lo que se conoce a veces como el margen de error, ¿bien? O el error que estoy dispuesto a cometer. Por ahora nos va a interesar realizar el redondeo de esta manera. Después veremos cuánto es el error que se comete en el caso ese, ¿bien? Pero por ahora vamos a interesarnos en este tipo de cosas, en cómo realizar una aproximación decimal, ya sea por redondeo o por truncamiento, ¿sí? Siguiendo, por ejemplo, con el que sigue, que es la raíz cuadrada de 40, y vamos a ver cuánto es esa aproximación. La raíz cuadrada de 40, ¿sí? La raíz cuadrada de 40 nos queda que es 6,324 y tiene después 3 5, ¿bien? Y continúa. Acá en este caso no van a tener muchos problemas, ¿por qué? Porque cuando sea a décimos, después del 3 hay un 2, así que va a quedar como 6,3, y cuando sea redondeo a centésimos, después del 2 hay un 4, así que no va a haber problemas, le va a quedar 6,32, ¿bien? En el truncamiento saben que directamente cortan y ya está. No les va a cambiar en nada. La raíz cuadrada de 19, en este caso, les va a quedar que es 4,3588898, ¿bien? Acá, cuando hagan, ¿sí? Cuando hagan el redondeo a décimos, fíjense que después del 3 hay un 5. Entonces, acá en este caso, al 3 le van a tener que sumar 1, y les va a quedar 4,4. En el truncamiento les va a quedar igual, ¿sí? Ahí les va a quedar 4,3, de ese no les va a pasar nada porque no les importa qué es lo que sigue detrás. Y en el redondeo, ¿sí? En el redondeo, ahí fíjense que después del 5 hay un 8. Entonces, ¿qué van a hacer? A ese 5 le tienen que sumar 1. De modo que les va a quedar que es 4,36. ¿Bien? Y en el truncamiento, directamente, lo que siga después de la segunda cifra decimal no les interesa, así que les va a quedar en ese caso que es 4,35. ¿Sí? Bien, los demás se hacen de igual manera, ¿sí? Siempre fíjense que si es redondeo, me interesa saber cuál es la cifra que sigue. En el truncamiento no me interesa. Directamente corto y ya está. ¿Bien? Hasta aquí vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Si quieren después pueden ir mirando lo que es la actividad número 23, que dice, bueno, observando el cuadro anterior, responde los siguientes interrogantes. A. ¿Qué debe suceder para que al redondear, acá dice al redondear, tiene que ser, se obtengan aproximaciones por defecto? ¿Bien? Y después dice, ¿qué tiene que suceder? O sea, para que al truncar puedan obtenerse aproximaciones por exceso. ¿Por qué? ¿Qué es esto por defecto o por exceso? Por defecto es que me esté faltando y por exceso es que me esté excediendo, ¿sí? Que esté por arriba. Esto es lo que les comentaba recién sobre ese margen de error, ¿bien? Que lo vamos a ver
en el próximo encuentro. Se los digo como para que más o menos lo vayan pensando, ¿bien? Nada más que por eso. No es obligatorio, pero pueden ir mirando a ver qué tipo de error se está cometiendo. Si es un error por exceso, un error por defecto, ¿sí? Si estoy redondeando con un número más chico o con un número más grande, si estoy truncando con un número más chico o un número más grande, ¿sí? Eso como para que más o menos vayan viendo para después, ¿sí? Por ahora tienen para completar este cuadrito, la actividad 22, y después ver qué sucede con las demás actividades, el 21, el 20, el 19 y completar el 18, ¿bien? Estas raíces cuadradas, que son sencillas, ¿sí? Son sencillas. Nada más que completen hasta la cuarta cifra después de la coma, no números muy grandes, ¿sí? No se preocupen por muchos decimales, porque vamos a trabajar simplemente con las primeras 4 cifras, básicamente, ¿sí? No vamos a trabajar con muchas más cifras, solamente con las primeras, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí vamos a ver.